Buenas tardes. Hoy estamos aquí con la tercera conferencia del ciclo Martes de Patrimonio y estamos con Dolores Sanz e Isabel Cubillas, socias de la empresa Petra, SCOP, y nos van a hablar sobre los trabajos de restauración que están realizando actualmente, porque siguen en ello, en los sepulcros de alabastro policromado del monasterio de Quejana. Llevan más de 35 años de trayectoria profesional. Han trabajado muchísimo en Álava y fuera de Álava y, por simplemente mencionar algunos de sus trabajos, han trabajado en el pórtico de la Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz, en la portada este de la iglesia de San Pedro de Vitoria y uno de los últimos también que recordarán y que es muy icónica para la ciudad de Vitoria es la restauración de la imagen de la Virgen Blanca, que estoy convencida que todos ustedes conocen. Eso en Álava, pero fuera de Álava. Vamos a destacar que han participado muy activamente en la restauración del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela y últimamente han colaborado y participado en la restauración de la Puerta de Alcalá, nada más y nada menos. Decir que en 2022 ya saben que la Diputación Foral de Álava adquirió el conjunto monumental de Quejana, declarado en el 2002 bien cultural calificado. Y entre su patrimonio artístico que contenía, pues uno de sus mejores patrimonios eran los sepulcros de la capilla de la torre, una obra de gran calidad, y por ello se decidió su restauración. En colaboración, y esto se pudo hacer gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava en un proyecto para rehabilitar la zona de Ayaraldea, y eso es importante recalcarlo. Les dejo con Isabel y Dolores, que seguro que nos van a enseñar un poco todo el trabajo de este año, el proceso en curso. También decirles que el trabajo no ha terminado y que esto va a ser una pequeña pincelada porque yo estoy convencida que el año que viene o en los siguientes meses volveremos a hablar de este proyecto e intentaremos hacer algo más grande, incluso colaborando con todas las especialidades y con todos los especialistas que han participado y que están participando en la rehabilitación del conjunto monumental de Quejana. Historiadores, arquitectos, arqueólogos, arqueólogas, restauradoras. Yo creo que es un proyecto muy interesante que dará para organizar muchos más seminarios, incluso jornadas de especialización. Os dejo con ellas. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias por venir aquí a escucharnos. Como ha comentado Cristina, nosotros os vamos a hablar un poco de la metodología y los trabajos en curso de este instituto tan largo, del sepulcro doble del canciller don Pedro de Ayala y doña Leonor de Guzmán, y del sepulcro de don Fernán Pérez de Ayala y doña Elvira de Ceballos, que en realidad son el canciller de Ayala, su mujer, y sus padres. Esta parte de introducción la iba a presentar nuestra compañera Diana Pardo, que por motivos personales no ha podido venir, que es la técnica del servicio de restauración y nuestra dirección facultativa. Supongo que todos conoceréis dónde está ubicado el monasterio de Quejana, en un enclave maravilloso. Y bueno, ahí donde está la flechita es donde está la capilla, en donde están los sepulcros dentro del conjunto monumental de Quejana. Aquí veis un poco el exterior de la iglesia y la torre, como dice Cristina, daría para mucho explicar todo el conjunto monumental de Quejana, porque la verdad es un sitio maravilloso. Esto es donde está ubicado los sepulcros que ahora os presentaremos. Y sobre todo yo quería hacer hincapié, pues lo que decía Cristina, es todavía un trabajo en curso que estamos realizando, pero sobre todo la oportunidad y el lujo que hemos tenido de poder trabajar pues con los diferentes profesionales, aparte de nuestro equipo de Petra, pues los especialistas en montaje y desmontaje de Giroa, TSA en control climático, Enclave para el 3D, Quintas fotógrafos, Aincha Nerquicia como historiadora del arte, Coldo Martínez Torres como geólogo, y hemos tenido la suerte de contar con los laboratorios especializados en patrimonio GEA y Artelab y el Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava, que aquí está Blanca, que le damos las gracias, y también especialistas en cantería como Miguel Sobrino, Julio Peña, Iñaki Canterna, y como ha dicho Cristina, este trabajo lo ha supervisado y lo ha dirigido el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava. En la dirección facultativa es nuestra compañera Diana Pardo. Y además también el Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava pues ha hecho el control arqueológico y también ha estado apoyándonos allí. Como ha comentado Cristina, esto todavía es un trabajo que está en curso, pero ya hemos realizado lo que son el grueso de todos los estudios.
ortofotografías. Para nosotros la premisa en ese trabajo, aparte de la restauración, era también el documentar y el estudiar. Por eso era tan importante, antes de empezar a tocar la obra, que estuviera todo documentado y tuviéramos los soportes para poder realizar nosotros pues, nuestros estados de conservación, el chequeo de las policromías, hacer las pruebas de intervención. También luego veréis el enclave, habéis visto el enclave donde está el santuario de Quejana, pues hay problemas de la climatología, de condensaciones. Para ello el servicio de restauración ya había colocado unas ondas, pero se vio que había que hacer un estudio más en profundidad y se contó con los especialistas de TSA. También la oportunidad de la restauración es un momento único, que si alguno de los que estáis aquí habéis podido ir al momento de abierto por obras, es un momento en el que la obra de arte la puedes ver desde dentro. Entonces, para nosotros poder estudiar el estudio histórico-artístico, la técnica de ejecución y la policromía, era también un momento único. Dentro de los trabajos especializados que había que hacer, había también que desmontar los sepulcros, los montajes que tenían, pues que no eran incorrectos, y la intervención de conservación propiamente dicha, después de haber hecho todas las pruebas y todos los análisis, volver a colocar los sepulcros y luego pues acabar con un informe, un poco lo que comentaba Cristina, que probablemente de ese trabajo pues haga una documentación inédita de lo que es el santuario y los sepulcros. Nosotros, lo que os he dicho antes, para nosotros la documentación es clave para poder plasmar pues todos los estudios que hacemos y cuando revisamos el estudio de conservación de la obra. Para ello, pues eso, aquí vemos a los especialistas de la empresa Enclave que han hecho unas ortofotografías y 3D para tener toda la documentación de la obra y ha sido nuestra herramienta de trabajo. Aparte de las ortofotografías y 3D, pues los fotógrafos siguen siendo muy importantes y tener unas buenas fotos, pues del antes y del después, pues para nosotros es muy importante. Y aquí tenemos un compañero nuestro habitual, pues Juan Quintas, que es el que nos hizo las fotos iniciales, que a veces son complejas. Aquí lo que no he dicho es que luego ya entraremos en materia, que el conjunto de los sepulcros es alabastro. El alabastro es un material que refleja la luz de una manera muy especial. Por lo tanto, tanto para los especialistas en las ortofotografías de Enclave como para Quintas, el hacer las fotografías fue bastante complicado. Lo que estábamos diciendo, también nosotros al comienzo de los trabajos, junto con esa documentación, también para completar los estudios que ya estaba realizando el servicio de restauración, se colocaron unas ondas que están conectadas en tiempo real para ver un poquito qué estaba ocurriendo con las condensaciones que ya había detectado el servicio de restauración y esos problemas de humedad que había en la capilla donde estaban ubicados los sepulcros, porque además de la restauración también luego hay que pensar después de la restauración en qué condiciones se va a quedar esa capilla. Aquí hemos contado con los especialistas de la empresa TSA, que también son colaboradores habituales de Petra, para la colocación de estas ondas que se colocaron hace un año. La idea es seguir un poco con esta monitorización, que siempre tiene que ser a más de un año, por si hay años que son diferentes en el invierno o en el verano. Ellos han colocado las ondas en diferentes sitios y en tiempo real, desde su oficina, pueden ver qué está pasando. Y lo que hemos observado, pues que ya estamos viendo que la condensación aquí es un problema importante. Aquí veis a nuestro compañero José. Y otro apartado importante, a la vez que restaurar, era el completar los estudios histórico-artísticos que ya había de los sepulcros que habían sido ya realizados por otros historiadores. Nosotros en este caso hemos contado con Aintzane Erquicia, que está en la UPV, y nosotros lo que estamos haciendo es, a la vez que hacemos la restauración, la historiadora del arte pues va de la mano, vamos juntos de la mano. En ella nos hemos apoyado pues, para el tema de la nomenclatura, el conocimiento de las policromías. Con Aintzane hemos ido también a ver policromías similares. Estos en Toledo, que hicimos un viaje para ver sepulcros similares y compararlos. Otros sepulcros también tenían policromía, como el nuestro.
Y antes del comienzo de los trabajos, pues se revisó la obra con diferentes especialistas, como he hablado antes, pues con geólogos, con los compañeros que iban a hacer el desmontaje, para tenerlo todo bajo control antes de empezar la operación de los trabajos de restauración y del desmontaje. Aquí veis a nuestro compañero Miguel Sobrino, que antes de realizar los trabajos iniciales de restauración, pues se hicieron los dibujos para ver estructuralmente cómo funcionaba este sepulcro, porque antes de desmontar teníamos que saber exactamente pues, cómo estaba montado. Para nosotros ha sido un lujo poder trabajar con los diferentes profesionales. En restauración a veces no tienes la oportunidad de hacer un trabajo tan completo como este, pero la verdad aquí ha sido, ¿verdad, Isabel?, un lujo el poder contar con los diferentes especialistas que nos han apoyado en todo momento. Yo ya no quiero saber de todo, lo quiero tener es muchos compañeros y amigos que te apoyen cuando lo necesitas, ¿no? Nuestra compañera Miren hizo lo que os explicaba antes de las ortofotografías, que son esta documentación, que son fotografías que aparte de estar georreferenciadas, son fotografías que la escala es real. Si nosotros ahora vemos una grieta y luego volvemos a hacer este tipo de fotografías, podemos ver si esa grieta ha crecido o si hay nuevas patologías. Entonces, para nosotros es una herramienta muy buena de trabajo para documentar y cartografiar pues, los deterioros, la técnica de ejecución y todos los procesos que teníamos que hacer. Este sería don Fernán, el padre del canciller, Elvira, la madre, que es de Escalante, como Isabel, el sepulcro de Leonor y el canciller Ayala, los fundadores de la capilla. No he hablado de lo que es la capilla, porque esto lo iba a preparar nuestra compañera Diana, pero bueno, imagino que lo que es la historia del santuario de Quejana más o menos lo conocéis. Esto sería la base del sepulcro, que es una base magnífica, que cuando estuvimos viendo sepulcros similares en Toledo, pues la verdad que el complejo de Quejana se conserva en mejor estado de conservación y es un conjunto funerario excepcional. O sea, creo que todos los alaveses tenemos que ser conscientes de la joya que tenemos en Quejana, que a veces igual no está lo suficientemente valorada. Con estas herramientas para la documentación comenzamos a chequear el estado de conservación. Aquí nuestra compañera Esti, que está por aquí, con lupas binoculares, con microscopios. Es de agradecer también que el servicio de restauración nos ha apoyado en todo momento con sus infraestructuras, con sus microscopios y con su conocimiento. Y aquí, como veis, pues también en muchos momentos pues hay que revisar la información que ya teníamos y comparar. Con los microscopios hemos podido revisar las policromías, el estado de conservación. Se hizo una primera fase de estudio de las policromías antes de la restauración, porque lo que no he dicho al principio es que el alabastro es un material muy, muy delicado, que se puede arañar con un palito, con un bisturí. Entonces, antes de iniciar ninguna operación de restauración, incluso ni quitar el polvo, se revisó exhaustivamente toda la superficie, pues si había trazas de esa policromía, que estaba muy barrida, y para elegir de forma selectiva las zonas donde estaban los deterioros, que nosotros veíamos a través del microscopio y que luego los enviábamos al laboratorio pues, para contrastar. Aquí hemos pues, revisando las superficies con el microscopio, que nosotros veíamos que había una superficie brillante y no sabíamos exactamente qué era, y bueno, pues tomamos muestras que se enviaron al laboratorio y lo que vimos es que las monjas, con toda su buena intención, habían aplicado unos jabones industriales para limpiar la superficie, y ese jabón estaba en la superficie del alabastro y de la policromía y no le estaba dejando transpirar correctamente. Entonces, una de las premisas que vimos era eliminar esos jabones. Además de los microscopios, contábamos con un microcapturador de imágenes, el Dino, en el que íbamos tomando pues, las imágenes antes. Esta operación se ha hecho antes y después para el estudio de las policromías. Como comentaba, estuvimos realizando el estudio tanto de las policromías como del estado de conservación y los deterioros que podía haber en superficie. Lo que decía antes, que hemos tenido la suerte de poder contar tanto con laboratorios especializados en patrimonio, como el laboratorio de GEA, que está especializado en piedra,
para estudiar los morteros y caracterizar las piedras. Y con el Laboratorio General de Diputación Foral de Álava, pues para todo el estudio de los morteros, que la verdad que es una suerte, que yo creo que a veces no somos conscientes en Álava del nivel que hay en restauración y de los profesionales que trabajan aquí. Y la verdad que aquí está Blanca, el Laboratorio General de Diputación Foral de Álava, desde que se iniciaron los trabajos en la Fundación Catedral Santa María, es pionero en muchos tipos de estos estudios de ensayos de morteros y de tratamientos. Aquí veis a mi compañera Isabel cogiendo unas muestras para enviar al laboratorio. Nosotros primero revisábamos toda la superficie, quedaba tan poquita cantidad de muestra que muchas veces ni cogíamos las muestras, recogíamos el polvo y si en el polvo había un trocito de policromía, eso lo guardábamos y eso lo enviábamos, porque quedaba, ¿verdad, Isabel?, tan poca policromía que la verdad que en algunos sitios no se han cogido las muestras hasta el final, se han localizado los puntos, pero vamos, lo que no queríamos es perder la poca policromía que quedaba. Aquí veréis un ejemplo, pues lo que se envía al laboratorio y que luego cortan como un filete, como un salchichón, y se ve pues las diferentes capas, los diferentes estratos del alabastro, ¿no?, la policromía y las capas de aplicación del oro. Lo que sí que habíamos visto es que sí que estaban policromadas, eso está todavía en estudio, estamos estudiando las policromías, pero que estaba muy barrido, estaban bastante perdidas. Antes de empezar los trabajos, además de todos los estudios, recopilar toda la información, pues realizamos pruebas de intervención y las muestras más representativas, las que nos parecían más satisfactorias para nosotros y para el servicio de restauración, pues enviaron a los laboratorios para contrastar y buscar la mejor manera de poder intervenir, que esto es un lujo porque no siempre tienes el presupuesto y la financiación para poder hacerlo. Como os he dicho, el alabastro estaba policromado, pero como había sufrido muchas intervenciones, pues esa policromía no estaba bien adherida al soporte, teníamos un problema para fijarla. Otro problema era la eliminación de estos jabones industriales que ya nos había identificado el laboratorio y la acumulación de mugre. Y luego, pues, que los materiales que añadiésemos, como los morteros, de fondo y de relleno y de acabado, pues no perjudicasen a la obra. Nosotros, la verdad, lo que hemos visto en restauración es que al final los tratamientos nunca son inocuos, entonces hay que intentar que la actuación de la restauración no deje ningún residuo y que los materiales sean lo más compatibles con la obra de arte. Por eso, en este caso, con el servicio de restauración hicimos todas las pruebas de fijación y de limpieza, y con el laboratorio general, pues los morteros de cal y de yeso. Aquí veis las pruebas de fijación que estuvimos utilizando pues, con las naturales, en función de cómo habíamos visto la adhesión de la policromía y las pruebas que habíamos realizado. Aquí veis también pues, las pruebas de limpieza con sistemas gelificados. Teníamos que buscar un sistema para introducir la menor cantidad de agua en el alabastro, que es un material muy sensible a la humedad, y que nos limpiase esos jabones y la mugre, y no dañar tampoco las policromías. Entonces ensayamos diferentes proporciones, diferentes geles, y los que nos parecieron mejores se enviaron muestras al laboratorio para asegurarnos que lo que estábamos introduciendo no dejaba ningún residuo. Muchas veces la gente te dice, sí, la lejía limpia de maravilla, sí, pero los residuos que dejan, entonces hay que tener mucho cuidado. Cualquier agente que tú introduces sobre una piedra o un material, como en concreto el alabastro, pues al final puedes dañar más que favorecer. En nuestro caso, nosotros vimos que podíamos limpiar sin problema con esta metodología el alabastro, pero la policromía no se ha tocado. Hemos buscado un método que podíamos sortear, como ya habíamos identificado bien dónde quedaban restos de policromía, pero no se ha tocado la policromía. Aquí veis un ejemplo de nuestra compañera Yolanda haciendo las pruebas con los jabones y con los geles para eliminar los jabones y la mugre. Y también las pruebas de morteros con el Laboratorio General y sus técnicos, que la verdad, pues nuestra forma de trabajar y la forma que llevamos ya trabajando con ellos hace muchos años, vamos a ver juntos la obra, vemos los materiales que tenemos y pensamos qué es lo que puede ser más adecuado, y luego en base a eso ellos nos proponen hacer unas pruebas, nosotros hacemos esos ensayos, que aquí veis, después de revisar toda la obra, decidimos qué morteros de forma conjunta, cuáles nos parecían los morteros más idóneos,
Y luego se llevaron a ensayar y a hacer todos los ensayos al laboratorio general y nos buscaron el mortero perfecto, que estamos tranquilos cuando lo ponemos, que es compatible con el material, que tiene resistencia. La verdad que es una tranquilidad el poder trabajar de esa manera. Lo que decíamos, lo del trabajo en equipo, pues bueno, pues la verdad que es un lujazo. Antes del desmonte, cuando ya teníamos todas las pruebas realizadas, lo que os había comentado, los sepulcros, como a lo largo del tiempo se habían movido, la verdad que no estaban nada estables y había que desmontarlos para poder volver a colocarlos correctamente. Entonces, para ello contamos con la empresa Giroa, especializada en montajes y desmontajes, con los que también ya habíamos trabajado, y junto con ellos buscamos la mejor manera de realizar el desmontaje para que la obra no sufriera y que nos lo pudieran poner en estas camitas que veréis para luego nosotros poder hacer todos los trabajos de restauración. La verdad que para nosotros fue una tranquilidad el poder trabajar con ellos porque los ves con la seguridad y la delicadeza con la que trabajan y bueno, pues la verdad que un gusto. Y además estaba también el Servicio de Museos de Arqueología de la Diputación Foral de Álava y la empresa Ondare Babesa realizaron el control arqueológico porque, evidentemente, como íbamos a mover los sepulcros y eran enterramientos, era necesario la realización de un control arqueológico que estuvieron allí en todo momento con nosotras. Aquí veis a Lorena y Javi. Espera. Sí, ahí veis, tras la eliminación de los sepulcros, bueno, no apareció la joya de la corona, pero bueno, había que documentarlo y certificarnos de... lo que no he dicho antes es que cuando el canciller Ayala encargó los sepulcros, encargó 2 camas sepulcrales, la suya y la de sus padres que estaba en la iglesia. Y en un momento, en 1730, los trasladaron a la capilla en la que se encuentran ahora. Entonces, bueno, los arqueólogos ya suponían que no iba a haber, primero se empezó por los arcosóleos, que probablemente ahí no había enterramientos. Pero bueno, aún así, el control ese estuvo arqueológico pues en todo momento. En el desmontaje, cuando ya veis, aparecía ahí, bueno, ahí apareció muy poquito, sí. Sí. Ahí abajo hay una pieza, ¿no? Aquí veis cómo hicimos el desmontaje, como habían sido colocados estos sepulcros, en 1730 se pasaron de la iglesia a esta capilla, pero en los años 60 se hizo una remodelación muy importante, que aquí nuestra compañera Diana os hubiera contado que estaba todo revocado, como normalmente están todas las iglesias, y que en los años 60, por ese gusto del efecto choco, de sacar la piedra y la casita de chocolate, señalas Isabel, donde... Pues bueno, se transformó toda la capilla, se eliminaron todos los revocos, se cambiaron las alturas de la colocación de los arcosóleos. Entonces ahí hemos visto que era muy irregular y que había cementos. En esta intervención de los años 60, que fue no solo en esta capilla, sino en gran parte la verdad que transformó en gran parte todo el conjunto monumental de Quejana. Esta es la zona de los arcosóleos antes de su restauración. Lo que os digo del efecto ese que gustaba en los años 60 y que ahora, por desgracia, en algunos sitios también, de la casita de chocolate, pero nunca un sillar había estado así puesto y sin un enlucido. Es como si nosotros nos dan nuestra casa con el pladur y sin pintar, con el ladrillo, a no ser que fuera un sillar de una calidad extrema. Siempre todos los edificios tenían sus revestimientos y sus enlucidos, que además protegían. Porque otro de las razones que puede ser también, aparte de las condiciones climáticas, que se han perdido todos esos revestimientos, todos esos aislamientos del muro, y eso puede estar perjudicando también a la conservación de la capilla. Por eso, en la propuesta de restauración del servicio de restauración se incluía, por lo menos en esta zona de los arcosóleos, el eliminar los cementos y volver a colocar pues, un revoco nuevo. Estos son don Fernando y doña Elvira. Aquí se empezó por la eliminación de los cementos, que está en Borja y Esti, que la verdad que fue muy laboriosa y muy dura la eliminación de los cementos. La verdad que los puso con alma. Y luego pues ya estaban descolgadas las esculturas, no estaban colocadas a nivel. La verdad que era una presentación que no nos parecía la adecuada para la calidad de este conjunto funerario. Por lo tanto, se decidió, además del desmontaje, el bajar
el quitar, señalas Isa, Sí. el quitar parte de los sillares superiores para que se pudiera contemplar mejor las esculturas, porque nunca habían estado pensadas para verse como las vemos en los arcosolios, estaban para verse en la misma posición que tenían los padres. Entonces se pensó con nuestro compañero escultor y el servicio de restauración y el servicio de museos, el colocarlas con una ligera inclinación para que se pudieran contemplar pues, más correctamente, ¿no? Aquí veis eso, la eliminación de las juntas de cemento, que la verdad fue una operación muy laboriosa, y la aplicación de un nuevo revoco. Nosotros con el Laboratorio General ensayamos morteros en base cal, porque nos parecía que era lo más compatible con el soporte piedra y lo que podía ser un aislante mejor. Entonces, tras la eliminación de los cementos, pues se colocó un revoco, que sería esa primera capa que pones para cerrar todas las aperturas entre las piedras, y luego ya pasamos al enlucido. La verdad, nos parecía increíble la cantidad de kilos de mortero que llegamos a meter, o sea, no era simplemente relleno, no, la verdad que los espesores que había eran considerables. Aquí veis a Esti y Borja, que la verdad hicieron un trabajo. Si ahora os acercáis a Quejana, es un enlucido y un acabado de libro, a regola, como dicen los italianos. La verdad que bueno, creo que se acertó en el color, la textura. Y ahora, bueno, también se ha hecho esta zona, que con el servicio de restauración se pretende que sea una zona de monitorización para ver cómo está funcionando ahí la temperatura y la humedad y la condensación, en una zona que ya se ha colocado de nuevo un enlucido y un revoco. Como veis, señala aquí Isa, en la parte de abajo se ha hecho una prueba en los dos lados de la capilla sin eliminar los cementos, porque la verdad es una operación muy laboriosa, muy costosa, de colocar también unos enlucidos que nos darán un poco la pauta a futuro si es conveniente el realizarlo en el conjunto de la capilla. Sin quitar los cementos. Sí, bueno, sí. No, pero no hemos quitado los cementos, no, donde no hemos quitado los... No, aquí, eso sí, lo que dice mi compañera Isabel. En la esquina de abajo no se han quitado los cementos porque es una operación muy laboriosa y muy costosa. Y hemos dejado un ejemplo de encima de esa casita de chocolate que vemos, el aplicar los revocos y los enlucidos, porque si eso funciona podría darnos la pauta de que se podría hacer en el conjunto de la capilla sin que fuera un gasto excesivo ni una operación, porque al final el picado también es una operación agresiva. Y aquí veis un poquito, cuando ya desmontamos los laterales, los restauramos, la siguiente operación, que primero empezamos por lo fácil, dijimos vamos a empezar por los laterales, con los compañeros de Giroa, que la verdad que siempre es un gusto trabajar con ellos, y luego ya pasamos al sepulcro central, que tenía la complejidad de que no sabíamos bien lo que había debajo. Cuando empezamos a quitar los morteros, que eran las primeras que he sacado, tuvimos que poner un andamio especial al desmontaje. Aquí veis a los compañeros de Giroa, que fueron poco a poco. Nosotros habíamos quitado los morteros y veis, con esos sistemas no sé cómo explicarlo, Borja, cómo hacen, son como unos sistemas de aire a presión que van separando poco a poco, pero es manual, ¿no? Es como un hinchador manual. Entonces, de esa manera, poco a poco iban separando, ¿no? Con todo el cuidado del mundo. Y luego, a través de unos sliders, iban resbalando las diferentes piezas para colocarlas. Sí, eso, que los sepulcros estaban compuestos de varias piezas. Los arcosolios Fernán y Elvira, el Fernán eran 2, Elvira en 3, y Leonor y el canciller también en tres partes. Luego veremos que las partes de los rostros son las partes que se eligen, donde se elige el alabastro de mayor calidad por buscar la pureza del blanco para los rostros. Y en ellas, bueno, pues curiosamente las cabezas eran elementos aparte que se añadían. Y como dice Isabel, estaban en 3 partes que dependían del bolo del alabastro, de la capacidad del bolo de alabastro. Aquí veis, ahí abajo, mira, señala aquí. Sí, los sliders con los que iban resbalando delicadamente a través de unas tablas bien protegidas,
con unos plásticos inertes para poder depositar ahí las piezas. Y como veis, pues al final nos las colocaron para que nosotros las pudiéramos trabajar y restaurar y documentar en nuestras camillas. También, como en la anterior vez en los arcosolios, también una vez que desmontamos los yacentes, hizo también el control arqueológico por Ondare Babesa, que realizó la extracción y el control de la tierra que había en el interior del sepulcro, que también para nosotros era importante para saber luego cómo volver a hacer el montaje de la estructura, que soportase de nuevo, porque lo que sí que habíamos visto que como había habido saqueos, faltaban piezas, faltaba la base en la que se apoya este tipo de sepulcros. Cuando estuvimos en Toledo, lo que vimos con Aintzane Erquicia es que estos sepulcros, señala Isabel, les falta, tienen como unas losas que suelen llevar una inscripción sobre las que se apoyan, y aquí probablemente a lo largo del tiempo, cuando habían hecho las aperturas de los sepulcros, sobre todo la francesada sabemos que sí se expolió, pues probablemente se habían perdido. Y aquí veis un poquito el antes, y ya cuando se desmontaron y se extrajo la tierra, y el interior de cómo estaba ejecutado lo que es la base del sepulcro. Ay, perdón. Vale, aquí, como os estaba comentando antes, nosotros vimos que estaban tanto los yacentes de los arcosolios como el sepulcro central, les faltaban las bases. Entonces, con nuestro compañero Miguel Sobrino, que hoy precisamente ha estado con nosotros ahí en Quejana, pues le hicimos la propuesta al servicio de restauración de colocar, lo que os explicaba antes, unas bases en una piedra nueva que fuera... que tuvieran para los arcosolios una inclinación para poderse contemplar mejor, y luego hacer unas nuevas losas para soportar el peso de Leonor y el canciller. Se eligió una piedra, la caliza de Alba, que se eligió esta piedra por la textura y el color similar al alabastro, pero no es un alabastro para no crear un falso histórico, y aparte es una piedra que una de las características es que resiste muy bien, es una caliza que resiste muy bien a la humedad, y como sabíamos que uno de los problemas principales que tenemos en la capilla es la humedad y la condensación, pues por eso se eligió esta piedra. Aquí les veis a Julio y a Miguel tallando la piedra fuera, y luego su colocación. Se realizaron las nuevas camas en los arcosolios. ¿Os acordáis de antes que estaban esas piedras que se desmontaron, muchas de la parte superior se desmontaron, que se han guardado en el santuario porque estaban colocadas de manera irregular? Aquí veis ajustando la piedra, y en la parte de abajo vemos que hemos puesto, veis de color más pardo, el revoco, que luego le faltaría la última capa de lucido. Y ahora os voy a pasar un poco a comentar pues ya los trabajos de conservación-restauración sobre el soporte pétreo. Tras la realización de las diferentes pruebas y haber visto que la cola que mejores resultados nos daba era la cola de esturión, antes en muchos casos, primero a veces si podíamos quitábamos con una brochita muy fina el polo, pero si no, primero se fijaba y a la vez que se hacía la fijación se iba limpiando, porque la prioridad era no perder nada de la poquita policromía que había llegado hasta nosotros. Ahí veis a nuestra compañera Esti con lupas binoculares, porque la verdad que fue una labor muy minuciosa y tenías que ver exhaustivamente la zona en la que estabas trabajando para fijar bien la policromía y no perder nada de lo poco que había llegado hasta nuestros días. También si había alguna pieza, muy poquitas piezas estaban desprendidas, algunas se volvieron a adherir, lo demás no se ha utilizado ninguna resina. Y esto es un ejemplo de nuestra compañera Yolanda en la limpieza de los jabones metálicos y la mugre superficial. Jabones metálicos. Perdonad que tengo hoy un trancazo que me muero. Menos mal que tengo aquí Isabel. Jabones industriales, que era lo que nos había, porque en un momento dado también cambiaba un poco lo que era porque las monjas lo que habían hecho con la aplicación de estos jabones industriales también le frotaban con un pañito y brillaba que te mueres.
con la eliminación de estos jabones, también ese brillo se iba. Estuvimos mirando y volviendo a estudiar si podía haber algún tipo de acabado, y probablemente el original sí tenía un acabado a pulimento que no ha llegado hasta nuestros días. Entonces, hasta determinar el grado de limpieza y el punto de limpieza, la verdad que hicimos muchísimos ensayos y mandamos al laboratorio para asegurarnos de que era la superficie que se tenía que quedar y que no quedaba ningún residuo. Incluso había gente a veces que venía a la visita que decía, pues me gusta un poco más con el brillo. Bueno, pues yo creo que realmente respira la pieza de otra manera sin ese jabón industrial, que no metálico. Y en muchas zonas, pues la limpieza, tanto la limpieza como la fijación, pues se realizaron con las lupas binoculares y con los microscopios. Aquí veis un poco también una muestra de la limpieza, de cómo de la blancura del alabastro, que lo que no he comentado antes con el estudio de las policromías. El alabastro es un material que en este momento, en 1390, cuando se realizan estas obras, que está documentado por el taller de Fernán González en Toledo, que por eso fuimos a Toledo, se jugaba con el blanco del alabastro y se policromaba, pues, o con un salpicado, pues eso, bueno, lo puede contar un poco Isabel. Sí, bueno, era para resaltar sobre todo el atuendo y las decoraciones, por ejemplo, en el pelo o los ojos, pero en caso del canciller, sobre todo la armadura que tenía. Entonces, lo que está policromado es la armadura. Y en los vestidos de las damas, pues un poquito, unas decoraciones salpicadas. Sí, aquí tenemos la suerte, ahora que vemos la armadura, que vino Álvaro Soler, que está en Patrimonio Nacional, la Real Armería, que tenía mucho interés en este sepulcro porque él había hecho su tesis y la verdad que él corroboraba que esta escultura es única, porque es la primera vez que en bulto redondo se representan este tipo de armaduras, y a él le parecía interesantísimo, pues bueno, que se corresponden con los grabados de época, donde está las decoraciones de oro estaba dorado, la cota de malla, ¿no? Sí, aquí se ve, esto es una parte de la pierna, y aquí estas pequeñas decoraciones corresponden a lo que sería la cota de malla, y sí, ahí hemos visto que han empleado plata para hacer esa decoración. Sin embargo, para hacer las decoraciones del cinturón, la decoración que tiene la espada y demás, es oro. Había un juego entre oro y plata, y también una aplicación de una veladura que consideramos o denominamos bronceado, que era para que no todos los momentos de oro fueran iguales, o sea, para hacer un poco sombras. Una policromía exquisita. Y lo que os decía, pues los estudios no solo se realizaron al inicio, sino durante todo el trabajo, y todavía estamos continuando en la fase de estudio de las policromías. Ahí veis Isabel, que se ha roto la cabeza intentando con los pocos restitos que había, y con el laboratorio, te mando un oro, te mando 2 oros, no lo veo. Bueno, seguimos todavía en eso y tenemos que contrastarlo con la historiadora, porque la verdad que no solo vale el estudiar la policromía desde el campo de la restauración, también desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista histórico-artístico. Y aquí lo que decía Isabel, que ella se ha revisado minuciosamente antes de la limpieza y tras la limpieza. Y aquí veis, bueno, pues la importancia, lo que decía antes, pues del trabajo en equipo, que no solo es muchas veces que lo ve una persona, sino que nosotros trabajamos siempre viendo entre varios, que todos veamos lo mismo, ¿no? Porque al final tú lo ves con el microscopio, luego eliges las zonas más representativas, eliges una muestra y la mandas al laboratorio y tienes esa muestra, pero si no, pues es un trabajo en equipo. Aquí veis Isabel, que ahí pone 2 oros, porque claro, la verdad que daba tan poquita, ¿no? ¿Esa cuenta? Sí, intentamos encontrar una secuencia de los distintos momentos en los que ha sido policromado el sepulcro. Pero, por ejemplo, en el canciller veíamos claramente que los restos que quedaban eran de la policromía original, pero luego dispersos había otros restos de color que no estaban en ninguna secuencia, están sueltos. Entonces, se trata de asociarlos a un momento polícromo históricamente. Y como no están uno encima de otro, pues es complicado, porque están aislados. Entonces, también después de ver los sepulcros de Toledo y de revisar sepulcros de ese mismo momento histórico,
pues casi todos solo tienen la policromía de oro. En ese momento son el alabastro y los detalles en oro. Pero luego aquí teníamos policromías rojas, verdes, y eso sí que corresponde a otros momentos. ¿Se explica un poquito lo de los calcos? En la primera policromía, ahí está Yolanda, que está haciendo los calcos de los motivos decorativos. Y... bueno, ¿qué les pasa? No, toma. Y no solo había la decoración de oro, sino que también había estampillados. O sea, sí, como brocados, pequeños motivos decorativos por toda la superficie. Entonces ahí pues se está recogiendo la documentación de cómo son y las medidas, por si acaso podemos compararlos con otros sepulcros en los que se haya realizado el mismo motivo. Nos fuimos a Toledo con las plantillas y coincidían. Sí, un poquito. Bueno, aquí se ve el collar de uno de los perros que está a los pies del canciller, ¿no? Sí. Y aquí en esta zona, por ejemplo, el oro correspondería a la policromía original, pero el azul, el color azul, lo hemos mandado a analizar y es un azul totalmente moderno. Sí, un trama artificial. Artificial y que se ubica hacia la mitad del siglo XX, con lo cual ese color es aplicado en el siglo XX. Pero debajo de ese color no hay nada. Entonces, a veces los pigmentos nos dan pues una pista de cuándo han sido aplicados, pero hay otros pigmentos que se utilizan a lo largo de la historia. Entonces, son los mismos y eso no nos da esa pista. Aquí tenéis otro ejemplo de... Sí. Y ahora ya se cuenta tú. Bueno, aquí nosotros a medida que vamos viendo las policromías, pues vamos pintando sobre ese mismo soporte que ha hablado Dolores, un poco dónde está ubicada cada policromía. Y en este caso es Leonor, ¿no? Sí, sí, sí. Es Leonor y el interior de las mangas es un verde, todas esas otras zonas de decoración es oro. Y muy curioso, en el collar hemos encontrado que unas bolas son oro y otras son rojas. Entonces, pues habían hecho un juego de dos colores. Bueno. No, esta era Elvira, ¿no? Sí, Elvira. Elvira. Sí. Y esos pequeños motivos decorativos que están a los lados es pues la cenefa y la decoración de... Sí, nosotros recogemos toda esta decoración para luego poder hacer una reconstrucción virtual de las policromías. ¿Esto? Y esa es Leonor. Leonor, esta sí que tiene los perritos. Sí, esa es Leonor. Y esa es la cama sepulcral. Lo que hemos observado es que en la cama sepulcral, que es la parte de abajo del sepulcro, está policromada exactamente igual que las esculturas del canciller y de doña Leonor. Los mismos colores y han utilizado lo mismo, el oro para hacer como el borde de los cuadrilóbulos y las decoraciones de los mantos, y hasta en las imágenes en pequeñito también tienen estampillados en los... No, aquí, en sus vestidos, en el tamaño diminuto, pero también tienen pequeños estampillados. Estos son Fernán, ¿no? Sí, Fernán y Leonor. Este momento es el... Bueno, no pasa a la siguiente. Esta sería como... hubiera estado en el último momento, porque las policromías que hemos visto aquí no son policromías completas en cada momento, sino que estaba la primera policromía y luego probablemente se había estropeado y además había cambiado el gusto y completaron esa. Y en la siguiente completaron la anterior. O sea, siempre han usado todo lo que había y han ido pintando por encima y cambiando el gusto. Entonces, la última vez se vería así, con todos esos colores. Bueno, aquí, después de las pruebas, seguimos con a la vez que los estudios con la limpieza del alabastro. Aquí veis el ejemplo de Leonor.
Sí, me lío. Como Como las están en tenemos en trozos, trozos. como las tenemos en trozos. Sí, aquí veréis pues, la diferencia de la eliminación de la mugre, otro ejemplo. Y la colocación de los morteros que os decía antes que habíamos. Nos ha costado mucho encontrar el tipo de mortero que entonaba en color y textura, porque el alabastro tiene un brillo que es muy difícil de conseguir con un mortero. Al final, bueno, hemos encontrado un mortero neutro que nos ha funcionado. Y aquí veis la colocación después de la colocación de las esculturas, los morteros de fondo, que gracias al laboratorio general habíamos visto cuáles eran los adecuados. Aquí veis a Borja también la eliminación de las grapas que habíamos visto que eran, porque en un primer momento se pensó si se podían dejar, tratar volver a colocar, pero estaban completamente oxidadas, ya no cumplían su función y aparte en todas las zonas donde había grapas, el alabastro, el óxido de la grapa había migrado al alabastro. Y aquí veis un poquito pues, lo que antes ha contado Cristina también, que durante los trabajos de restauración ha habido un abierto por obras, en concreto a nuestros trabajos de restauración, y luego también durante las visitas que hacía el servicio de museos también se veía la restauración. Para nosotras no hemos estado en las visitas de los museos, del servicio de museos, pero nos han dicho los que habían ido que les habían gustado mucho, y para nosotros ha sido también muy satisfactorio cuando la gente venía a ver los trabajos de restauración directamente a la obra. La verdad que yo creo que la gente estaba muy interesada y es que es un momento único el poder ver la restauración en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un acierto la realización de esas visitas. Y bueno, pues de aquí la conservación a futuro de la capilla, de nuestra capilla en nuestros sepulcros. Esperemos que después de todos los tratamientos de restauración también demos las pautas para que se conserve. Y bueno, dar las gracias a todo el equipo intermultidisciplinar de verdad que estamos participando y que bueno, que trabajar así es el ideal para cualquier restaurador, que necesitas un profesional y lo tienes ahí. Y recalcar, bueno, porque muchas veces, pues como los de Vitoria somos un poco así, no valoramos que creo que en Álava hay un nivel de profesionales muy bueno. Mucha de la gente con la que hemos trabajado ya también habíamos trabajado con ellas en el proyecto de la Catedral de Santa María y bueno, creo que con el servicio de restauración y el laboratorio general y el servicio de museos, pues bueno, que tenemos un gran equipo de restauración aquí en Álava. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, Dolores, porque estás perdiendo la voz y según iba, sí. Yo me estaba hasta sufriendo porque digo... Yo sabía que si me daba un cacatrín que tenía que Isabel que iba... Sí, no, pero bueno, pues de verdad que muchísimas gracias por el esfuerzo y vuestra presentación. Bueno, preguntas. Tenemos unos minutos para cualquier duda. Sí, he dejado 10 minutos por si querían preguntar. Perfecto. Creo que lo habéis hecho perfectamente porque no ha quedado ni una duda. Pero aprovechar que este es el momento de preguntar. ¿El acabado que se le va a dar al alabastro, cuál va a ser? A ver. Quería saber si habéis decidido ya cuál es el acabado que se le va a dar. No, al todavía alabastro. eso está en proceso de estudio, porque lo que hemos estado verificando, tanto con los laboratorios como con historiadores del arte, es que los alabastros no tenían un acabado como tal, podía ser un acabado de pulimento para cerrar el poro, pero aquí tenemos el problema de la humedad y la condensación. Entonces, ahora todavía eso lo estamos estudiando con el servicio de restauración, a ver cuál va a ser la forma más idónea de conservación de este alabastro. Gracias. Bien, ¿ya os animáis? Bueno, felicidades por el trabajo y por la presentación, desde luego es interesantísimo. No sé si habéis localizado o se ha localizado la cantera del alabastro. Se ha caracterizado el alabastro y se ha podido ubicar el origen del alabastro. Esto lo ha estudiado Koldo Martínez Torres, el geólogo con el que solemos colaborar habitualmente, que es de la UPV, y él lo relacionaba con, porque claro, el taller es Fernán González de Toledo.
Entonces, que son canteras de Toledo. Exactamente la cantera no, pero que son canteras de Toledo por el tipo de piedra que es, sí. O sea, este taller, lo que estuvimos viendo cuando fuimos allí con Arancha Nerquicia, la compañera historiadora, es que trabajaban en serie. Son muy similares a todo lo que vimos en Toledo, al conjunto funerario que tenemos en Guejana, en nuestro mejor, en mejor estado de conservación. Pero sí que era un trabajo en serie. Sí, que hay sepulcros muy similares en la Catedral de Sevilla, en Ávila y en Toledo. ¿Y cuando habláis del bolo? Es que el alabastro, no, claro, el alabastro cuando sale de la cantera, el de la cantera, depende del tipo de piedra, no sé, el granito, pues, lo que tú quieras. El obelisco pero el alabastro son bolos, como una forma de bolo. Entonces, claro, el encontrar el tamaño del alabastro para la forma que tú quieres, pues tiene su complicación. Sí, antes hemos contado que solían escoger las piedras que más blancas o con menos veta, porque el alabastro tiene muchas vetas, para los rostros. Entonces, en las dos damas, en Elvira y Leonor, las cabezas son exentas, o sea, han escogido la piedra blanca y la han puesto. Sin embargo, en el canciller es toda una pieza y la piedra es, o sea, la zona del rostro es blanquísima. A ver si veo alguna. Hola. Hola, Paloma. Como habéis hablado de un sepulcro, quería preguntaros si en los laterales ya habéis dicho que no habían aparecido huesos, pero en el sepulcro central. En el sepulcro central, en la cama sepulcral no había enterramiento. Ahí, justo en la cama no había enterramiento. De todas maneras, el estudio arqueológico está en fase de estudio todavía. Cuando acabemos nosotros, tiene que volverse a realizar el estudio arqueológico. Se prioriza, cuando esté estabilizado el sepulcro, se hará la excavación. De hecho, por eso se había desmontado, yo creo, en varias ocasiones, porque se buscaba el enterramiento. Aquí es lo que decía Isabel del rostro de la pieza de él, sí, del canciller Ayala. Ella, la cabeza es una pieza exenta, pero lo sorprendente es el haber buscado ese bolo de alabastro en el que toda la parte superior es blanca para representar el rostro del canciller. Aquí todavía lo veis como está sucio, cuando se haga ya la final, que se vea más limpio. Pero vamos, sorprende. Sí, podemos contaros también que los sepulcros de los arcosolios, que son de los padres del canciller, estaban en una cama sepulcral igual que esta en la iglesia y los separaron, los pusieron en esos arcosolios en el siglo XVIII y la cama sepulcral está en trozos colocada por distintas partes del santuario y también en los sepulcros de sus hijos que están en la iglesia. Isabel ha revisado la policromía y se corresponde con la primera policromía del sepulcro central, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pues nada, lo reitero un poco el agradecimiento y nada, muchísimas gracias por vuestra presentación. Antes de terminar, recordar que el próximo martes nos podemos volver a ver aquí en la cuarta charla dentro de este ciclo de Martes de Patrimonio y la conferencia estará a cargo de Isabel Ortiz y Ruth Valentín, compañeras del Servicio de Restauración, que nos hablarán sobre la crónica de la armadura de un caballero, una pieza del Museo de Armería de Álava. Muchas gracias.